¿Estás cansado de sentir que tus palabras caen en saco roto? Deja de ser tonto. A veces, hablar menos es lo que te dará más poder. Guarda silencio y descubre el arma secreta que los sabios han usado durante siglos. El silencio no solo es ausencia de ruido, es la clave para transformar tu vida, ganar respeto y dominar tus emociones. Hoy, te mostraré cómo puedes usarlo a tu favor y por qué el estoicismo lo considera uno de sus principios más poderosos. Prepárate para cambiar tu forma de ver el mundo, en silencio. El umbral del ruido. El inicio del estrés. Era una mañana gris en la bulliciosa ciudad de Altea. Los automóviles rugían, las bocinas resonaban en cada esquina y las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante de voces apuradas. En medio de este caos, Adrien Westphal, un hombre en sus 40 y tantos, caminaba rápidamente por las abarrotadas calles con un ceño fruncido que parecía haberse vuelto permanente. Adrien era un exitoso ejecutivo de una firma de inversión, conocido por su habilidad para cerrar tratos y su implacable determinación. Sin embargo, esa mañana, mientras entraba en el rascacielos de vidrio que albergaba su oficina, algo en su interior se sentía fuera de lugar. Adrien se sentó en su escritorio, rodeado de monitores, informes y teléfonos sonando sin cesar. Desde que había comenzado en la firma hace 15 años, su vida se había convertido en una serie de decisiones rápidas y respuestas automáticas. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Pero hoy, algo en su mente pedía una pausa. Sentía que el ruido de su vida estaba comenzando a nublar su juicio. El primer encuentro con el silencio. Ese día, después de una reunión especialmente tensa, Adrien decidió tomar un descanso. Se encontró caminando sin rumbo por las calles de la ciudad, sus pasos lo llevaron al Parque Central, un raro oasis de paz en medio de la metrópolis. Se sentó en un banco solitario bajo un roble antiguo, y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos y simplemente escuchó. Pero no al bullicio de la ciudad, sino a algo más profundo, más silencioso. El susurro del viento en las hojas, el lejano trino de un pájaro, el latido de su propio corazón. En ese momento, Adrien experimentó un extraño alivio. Era como si el silencio del parque estuviera limpiando el ruido de su mente. No lo sabía en ese momento, pero había dado el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, verifica si estás suscrito en el canal. Nuestro contenido está diseñado para ayudarte a transformar tu vida. La revelación del silencio. La observación con ojo de águila. Después de aquel día en el parque, Adrien comenzó a buscar más momentos de silencio en su vida. Descubrió que, al reducir el ruido, su mente se enfocaba más intensamente en los detalles que antes pasaban desapercibidos. En una reunión crucial con un cliente potencial, mientras todos hablaban, Adrien permaneció en silencio, observando cada expresión, cada movimiento. Se dio cuenta de algo que los demás habían pasado por alto, una sutil inseguridad en la postura del cliente, una ligera vacilación en su voz. Después de la reunión, Adrien se dirigió al cliente en privado, y con una precisión quirúrgica, abordó la preocupación no expresada que había percibido. El cliente, sorprendido y aliviado, aceptó la propuesta de la firma. Adrien se dio cuenta de que el silencio le había otorgado un nuevo poder, la capacidad de observar y comprender lo que otros no podían ver. El silencio era su nueva arma secreta, afinando su percepción como el ojo de un águila en vuelo. El control emocional supremo. La vida de Adrien, sin embargo, no solo estaba llena de éxitos profesionales. En casa, las cosas no iban tan bien. Su matrimonio con Sara estaba en un punto crítico, con constantes discusiones que a menudo terminaban en gritos y puertas cerradas de golpe. Adrien se dio cuenta de que sus emociones estaban fuera de control, y cada discusión lo dejaba más agotado. Un sábado por la tarde, en medio de una pelea particularmente intensa, Adrien hizo algo inesperado, se quedó en silencio. Sara, sorprendida, se detuvo en seco. Adrien, en lugar de responder de inmediato, respiró profundamente, y en el silencio que siguió, reflexionó sobre lo que realmente estaba sintiendo. No era ira hacia Sara, sino frustración consigo mismo. Cuando finalmente habló, lo hizo con calma, explicando sus sentimientos de manera clara y sin enojo. Ese fue un punto de inflexión en su relación. Adrien había descubierto que el silencio no solo le daba tiempo para pensar, sino que también le permitía controlar sus emociones de una manera que nunca había creído posible. Era como si hubiera encontrado un interruptor dentro de sí mismo, uno que podía usar para evitar decir cosas de las que luego se arrepentiría. Con el tiempo, las peleas disminuyeron y la relación con Sara comenzó a sanar. Si crees que este contenido es de valor para tu vida, regálanos un me gusta, es gratis. El ascenso del silencio. Preservando la energía vital. Adrien comenzó a aplicar el silencio en otras áreas de su vida. Se dio cuenta de que su energía,
tanto física como mental, estaba siendo drenada por tareas y conversaciones que realmente no importaban. Comenzó a seleccionar cuidadosamente en qué invertía su tiempo y energía, eliminando actividades innecesarias y delegando tareas que antes intentaba manejar solo. El silencio lo ayudaba a concentrarse en lo que realmente importaba, conservando su energía para las decisiones más cruciales. En lugar de participar en reuniones interminables, Adrien implementó un sistema en el que solo hablaba cuando era absolutamente necesario. Este cambio no solo mejoró su eficiencia, sino que también le permitió terminar su trabajo con más rapidez, dándole más tiempo para sí mismo y su familia. Descubrió que, al preservar su energía, tenía más para dar en los momentos que realmente importaban. La toma de decisiones afinada. Con el tiempo, Adrien se dio cuenta de que el silencio había mejorado significativamente su capacidad para tomar decisiones. Antes, sus elecciones estaban a menudo basadas en impulsos o en la presión del momento. Ahora, se tomaba el tiempo necesario para reflexionar en silencio antes de decidir. Esto le permitió analizar las situaciones desde todos los ángulos, asegurándose de que cada decisión estuviera alineada con sus valores y objetivos a largo plazo. Un día, la firma se enfrentó a una elección difícil, un nuevo proyecto de gran envergadura que prometía altos beneficios, pero con riesgos considerables. En lugar de apresurarse a dar una respuesta, Adrien pidió tiempo para considerar la propuesta. Pasó varios días en reflexión silenciosa, sopesando los pros y los contras, analizando las posibles consecuencias a largo plazo. Finalmente, decidió rechazar el proyecto, una decisión que al principio fue vista con escepticismo por sus colegas. Meses después, cuando el proyecto fracasó bajo la dirección de una empresa competidora, Adrien fue elogiado por su sabiduría y previsión. El silencio, una vez más, había demostrado ser una herramienta invaluable, permitiéndole tomar decisiones que protegían tanto a su firma como a su propia reputación. El poder del silencio. Estableciendo autoridad sin palabras. Con el tiempo, el cambio en Adrien no pasó desapercibido. Sus colegas comenzaron a notarlo. El hombre que antes era conocido por su agresividad en las reuniones ahora proyectaba una presencia tranquila y confiada. No necesitaba alzar la voz para ser escuchado. Su silencio, cuando lo mantenía, tenía un peso que demandaba atención y respeto. Durante una reunión importante con el Consejo de Administración, un desacuerdo surgió entre los miembros. Las voces se alzaron y la tensión en la sala era palpable. Adrien, sentado al final de la mesa, observaba en silencio. Cuando finalmente habló, lo hizo con calma y precisión, ofreciendo una solución que nadie más había considerado. La sala quedó en silencio, y uno por uno, los miembros del Consejo asintieron en acuerdo. Adrien había demostrado que la autoridad no siempre se impone con palabras, sino con la sabiduría que surge del silencio. Evitando conflictos innecesarios. Adrien también comenzó a aplicar el silencio en situaciones donde antes hubiera reaccionado de inmediato. Se dio cuenta de que muchos conflictos, tanto en el trabajo como en su vida personal, podían evitarse simplemente no respondiendo a las provocaciones. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos, recibió un mensaje agresivo de un colega que lo culpaba por un error en un proyecto. En lugar de responder de inmediato, Adrien dejó el correo sin contestar y decidió reflexionar sobre la situación. Al día siguiente, en lugar de confrontar al colega, Adrien lo invitó a tomar un café. Durante la conversación, sin mencionar el correo, logró que el colega le explicara las verdaderas razones de su frustración. Lo que podría haber sido una confrontación se convirtió en una oportunidad para resolver un malentendido y fortalecer una relación. Adrien había aprendido que el silencio podía desactivar conflictos antes de que siquiera comenzaran. El respetado silencio. Ganando respeto a través del silencio. A medida que Adrien continuaba su camino, el respeto que había ganado entre sus compañeros y en su vida personal era evidente. No era solo por sus logros, sino por la manera en que manejaba cada situación con una calma inquebrantable. Había aprendido que el respeto verdadero no se compra con palabras grandilocuentes o con actos de fuerza, sino con la dignidad que se mantiene en los momentos más difíciles. Un día, durante una conferencia ante jóvenes emprendedores, Adrien compartió su historia. Habló de sus años de ruido y caos, y de cómo había encontrado el poder transformador del silencio. La audiencia, en su mayoría jóvenes llenos de ambición, escuchaba en un silencio absoluto, hipnotizados por la serenidad y sabiduría que emanaba de cada palabra que pronunciaba. Al final de su discurso, un joven se acercó a Adrien y le preguntó cómo podía empezar a aplicar el silencio en su propia vida. Adrien sonrió y respondió: el silencio no es solo la ausencia de ruido. Es la presencia de algo más grande, algo que te conecta con lo que realmente importa. Empieza por escuchar más de lo que hablas, por observar más de lo que reaccionas. Descubrirás que el silencio es el maestro más sabio que jamás tendrás. El eco del silencio.
la paz interior y el legado de Adrien. En los años que siguieron, Adrien continuó perfeccionando el arte del silencio. No solo se convirtió en un líder respetado en su campo, sino que también encontró una paz interior que nunca había creído posible. Las tormentas de la vida seguían llegando, pero Adrien, como un roble en medio de una tormenta, permanecía firme y en calma. Su matrimonio con Sara floreció, y su hogar se convirtió en un refugio de tranquilidad y amor. Adrien nunca dejó de aprender del silencio. Sabía que el viaje nunca estaba completo, que siempre había más por descubrir en el espacio entre las palabras. Pero lo que había aprendido, lo compartía con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. En la firma, se convirtió en un mentor para las nuevas generaciones, enseñándoles no solo a tener éxito en los negocios, sino también a encontrar el equilibrio y la sabiduría en sus propias vidas. El silencio, que al principio parecía un simple respiro del ruido, se había convertido en el núcleo de su existencia, la clave de su sabiduría, y el legado que dejaba para los demás. Y así, en el ocaso de su vida, mientras observaba el sol poniéndose desde la terraza de su casa, Adrien Westphal comprendió una verdad profunda: el silencio no es el final de la conversación, sino el principio de la comprensión más profunda. El eco perdura. Muchos años después de la muerte de Adrien, sus enseñanzas sobre el poder del silencio continuaron resonando en aquellos que lo habían conocido. Su legado no estaba en grandes monumentos o discursos grabados, sino en la forma en que había transformado las vidas de aquellos a su alrededor. Sara, su esposa, mantuvo su hogar como un lugar de paz y reflexión, donde amigos y familiares venían a recordar las lecciones de Adrien. Sus colegas y discípulos llevaban adelante sus principios, aplicando el silencio en sus propias vidas y carreras, encontrando en él la clave para un liderazgo auténtico y una vida equilibrada. El eco del silencio de Adrien perduraba, un recordatorio de que, en un mundo ruidoso y caótico, el verdadero poder reside en la tranquilidad del alma. Y así, la historia de Adrien Westphal, el hombre que descubrió el poder del silencio, continúa inspirando a nuevas generaciones, enseñándoles que el silencio, lejos de ser vacío, está lleno de sabiduría, fuerza y paz. Ahora que has descubierto el poder del silencio, es hora de poner en práctica lo que has aprendido. No dejes que el ruido te distraiga de tu verdadero camino. Guarda silencio, escucha con atención, y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Recuerda, el silencio no es debilidad, es fuerza, es control, es poder. Es tu nueva herramienta para construir relaciones más fuertes, tomar decisiones más sabias y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que, no esperes más, empieza hoy. Porque en este mundo ruidoso, aquellos que saben cuándo callar son los que realmente hacen que sus acciones hablen. Nos vemos en el próximo vídeo, donde juntos seguiremos explorando el camino hacia una vida plena y poderosa.